Ramón María del Valle-Inclán nació en 1869 en Villanueva de Arosa, una pequeña localidad costera situada en Pontevedra, Galicia. Fue un narrador, poeta y dramaturgo español cuyo verdadero nombre era Ramón Valle Peña. Formó parte del modernismo y principios de la generación del 98 en España y fue uno de los autores más representativos del siglo XX. Tras la muerte de Ramón del Valle Bermúdez, su padre, interrumpió sus estudios de Derecho y se marchó a México, donde estuvo un año ejerciendo de periodista y donde también comenzó a firmar con el nombre de Valle-Inclán. Tras su regreso a España, publicó varios libros. En 1907 se casó con Josefina Blanco y entre los años 1909 y 1911 se adhirió al carlismo debido a su rotunda postura en contra de la sociedad industrial. La década de los 20 significó su consagración definitiva como escritor y un replanteamiento ideológico que lo acercó al anarquismo. Cuando, en abril de 1931, se proclamó la Segunda República, el escritor la apoyó con entusiasmo y al año siguiente fue nombrado Conservador General del Patrimonio Artístico por Manuel Azaña, cargo del que dimitió en 1932 para dirigir el Ateneo de Madrid. En 1933 fue nombrado director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma, ciudad en la que vivió un año. Enfermo, regresó a España y fue ingresado en una clínica de Santiago de Compostela, en la que murió en el año 1935. Respecto a su obra, Valle-Inclán aborda una producción literaria bastante amplia, ya que escribió casi todos los géneros que existían en el siglo XX. Sin embargo, mostró rechazo hacia algunos de ellos como la novela o el teatro tradicionales. Algunos de los libros más representativos de Valle-Inclán son Femeninas, publicado en 1895, Epitalamio, en 1897, La Sonata, entre 1902 y 1905, Flor de Santidad, 1904, El Resplandor en la Hoguera, 1909, o La Corte de los Milagros, entre otras. En cuanto a su estilo, cabe destacar que muestra un estilo modernista en sus obras hasta 1906, y a partir de 1920 muestra un estilo llamado el esperpento, debido a las diferentes ideologías que éste adoptó a lo largo de su vida. Sus obras teatrales tenían muy presente el esperpento, un estilo inventado por él, el cual definía la vida como algo que se deforma o camufla ante la realidad. Esto se puede destacar en quizás su obra más importante, Luces de Bohemia, en la que el autor refleja la realidad deformada a través de espejos. Luces de Bohemia cuenta la peregrinación nocturna de Max Estrella, un poeta andaluz ciego guiado por su alter ego Don Latino de Hispalis, por diversos lugares madrileños en los que ambos comparten opiniones y visiones de la realidad y la sociedad española en aquella época. La obra finaliza con la muerte del poeta en presencia de Don Latino. Esta tiene por tema principal la crítica que hace Valle-Inclán de una sociedad en la que no hay lugar para el genio ni el trabajador. Solo puede prosperar en esta sociedad la canallada y la infamia. El autor pone de manifiesto la decadencia de España y los españoles, que vistos desde fuera son un esperpento. En cuanto a los personajes principales, podemos destacar dos: Max Estrella y Don Latino. Max Estrella es un poeta frustrado que se ha quedado ciego. Su obra no tiene éxito, y por este motivo no gana lo suficiente para comer. Resulta trágico que, siendo ciego, sea el único personaje que ve la realidad, una realidad que expresa definiendo el esperpento. Es un personaje trágico zarandeado por el autor. Vive en una sociedad insensible a la obra literaria, no solo suya, sino también a la de los otros. Don Latino es el asiduo acompañante de Max. Se aprovecha de su generosidad, pero al final de la obra es el único que ha comprendido que el mundo es una farsa, un esperpento, como le solía decir el poeta. En conclusión, podríamos decir que el autor caricaturiza, se ríe de sus personajes zarandeándolos como marionetas. No hace ningún estudio psicológico. Todos sus personajes llevan una máscara detrás de la cual se esconde el propio autor.